Bienvenida a Como pez en el agua, un podcast para destapar y despertar esa parte de ti que quiere vivir y vibrar en español. Te habla Rocío desde la cocina y aquí comparto trucos, consejos e inspiración para hablar español con fluidez y potenciar una mirada intercultural. ¿Te vienes? Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio, el episodio 54 ya. Hoy hablo con Sara y no te voy a decir de dónde es, lo vas a descubrir en el episodio y creo que te vas a sorprender. Con Sara hablamos sobre qué significa ser bilingüe o incluso trilingüe. También nos cuenta algunas diferencias culturales que experimentó cuando vivió en España y de cómo adoptó algunas costumbres en su manera de ser, en su manera de vivir y de ver el mundo. Como vas a escuchar, Sara, además de hablar varios idiomas y de considerarse hoy trilingüe, ha adquirido un alto grado de fluidez intercultural. Y si me sigues en la newsletter o en el podcast, ya sabes que cuando hablo de fluidez intercultural me refiero a esa capacidad para moverse en contextos interculturales y manejarse con soltura en los códigos de una nueva cultura. Es como una manera de fluir casi invisible que va mucho más allá del dominio de un idioma. Dicho esto, te recuerdo que si te interesa este tema, tengo una guía de fluidez intercultural que puedes descargar de manera gratuita en mi web. Así que échale un vistazo si todavía no lo has hecho. Ahora sí, te dejo con esta charla súper interesante con Sara. Espero que te guste. Cuéntanos un poquito tu trayectoria con el español, con los idiomas y también con tu multiculturalismo, porque tienes, has vivido en varios lugares. Cuéntanos un poco cómo fue ese recorrido para ti. ¿Cómo has empezado con el español? Vale, pues es un recorrido bastante largo. Empezó en el colegio, como todo el mundo, aprendiendo francés y alemán. Y en esa época quería hacer otras cosas, quería hacer medicina, así que dejé al lado, cuando terminé mis estudios de obligatorio, dejé al lado los idiomas y daba un giro en mi vida, cambié completamente y decidí pues ir a la universidad para estudiar francés y empezar español. Muy bien. ¿Nos recuerdas de dónde? Porque las personas que nos están oyendo no se lo van a creer, pero ¿de dónde eres? Con tu acento no se lo van a creer. Soy inglesa. Inglesa. Vengo de Nottingham, en el centro de Inglaterra. Vale. Y he vivido en Francia y he vivido también en España. Muy he bien. vivido en el norte de Francia, cerca de Lille, en Valencia, en España, en Besançon, que está al lado de la Suiza, en Francia, y en Sevilla también. Vale. Y ahora estoy de nuevo en Besançon y viajando. Pero claro, Sara, no lo veis vosotros porque no hay imagen, pero Sara, estamos teniendo esta charla desde la furgoneta, porque viaja en furgo. Sí. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En qué parte de Francia? Estamos en el sur de Francia, no muy lejos de Montpellier. Montpellier, vale. Bueno, entonces, cuando tú decides seguir esa ruta de los idiomas, ¿no? ¿Cómo es tu primera, no sé, tu primer intercambio o tu primera estancia en el extranjero? ¿Cómo llegas a Sevilla o a Valencia? ¿Cómo fue la primera vez? Pues la primera vez fue durante mis estudios. Teníamos que hacer un año en el extranjero obligatorio. Entonces, si estaba estudiando español, tenía que ir a España o un país hispanohablante. Entonces, yo
no hice de la forma de Erasmus tampoco, porque yo fui a la universidad un poco más tarde, tenía 21 años cuando empecé en la universidad, y no quería hacer Erasmus, quería trabajar, quería conectarme ya con la cultura y vivir realmente lo que era el país donde iba a ir. Entonces hice fui ayudante de profesoras a través del British Council en Vale. Francia durante 7 meses. Trabajaba en una escuela y después 5 meses en Valencia, donde trabajaba en un hostal. O sea, nada que ver con la enseñanza. Nada que ver con la Vale. enseñanza. Ah, vale. No. Vale. Así Ajá. que eso fue el primer año vivir fuera de Inglaterra. Y Vale. fue genial. Ajá. Pero me acuerdo cuando tenía 14 años, dije a mis padres, cuando estaba en Andalucía, un día voy a vivir aquí. Y bueno, no sé cuántos años después, pues estaba viviendo ahí. Porque recordamos que veraneabas con tus padres, ¿no? En Exacto, Andalucía. exacto. Vale. Vacaciones, visitas a gente que conocíamos. Entonces, ahí, en esa época de adolescente, ¿no? Joven adolescente, Uh-huh. ya, digamos, ya tenías un contacto de inmersión con el español, ya, ¿no? Un poquito, sí. Ujú. Pues estábamos también en esa comunidad un poco inglesa, ¿no? Que hay Expats, ¿no? La burbuja expats, el ¿no? expat, sí, en el sur de España, Ajá. pero estoy agradecido también a mis padres que no son tan cerrados a Ujú. experimentar con otras culturas, otras comidas, etcétera, y hacer cosas nuevas. Así que hicimos cosas bastante diferentes también, no siempre con ingleses, y eso fue genial, ¿no? Que mi padre también hablaba un poco de alemán, de sus viajes cuando era joven, y él tenía una prima que viva en Hamburg, en Ujú. Alemania, entonces siempre he tenido ese contacto con otros idiomas, ¿no? Así Muy que yo creo bien. que eso juega mucho en lo que me interesaba a mí y Sí, ese interés en aprender otros idiomas. muy bien. Entonces, cuéntanos un poquito esa llegada a Sevilla, ¿no? Porque fueron 10 años en Sevilla. Sí, exacto. Em, entonces, cuéntanos un poco en qué contexto llegas, si fue después ya de terminar, la universidad, Ujú. un poco, y cuál era el plan para Sevilla y cómo bueno, cuéntanos un poquito. Vale. Pues eso también es una respuesta un poco complicada. El principio, el Eh, principio. en principio. Pues llegué ahí con mi novio, que es Ajá, francés, ajá, porque yo estaba viviendo en Francia, nos conocimos en Francia y él acaba de pasar un año en Valencia. vale. Y bueno, decidimos, bueno, queremos vivir en España un poco más, yo porque estaba perdiendo mi español al vivir en Ujú. Francia y él porque quería un poco más de experiencia en España. Y elegimos Sevilla después de visitar varios sitios y también porque fue un terreno neutro, ¿no? Que no nos ¿En qué conocimos ni sentido? uno ni otro. Ah, vale, sí. Así que Ajá, podíamos empezar todo desde nuevo ajá, sin, pues yo me gusta hacer tal cosa o tener un efecto, ¿no? En el otro y entonces es por eso que fuimos a Sevilla y encontré un trabajo bastante ajá. rápido como profesor de inglés y bueno, ya En una escuela, fuimos academia de sí. en una escuela academia, sí. Ujú. Y iba a decir que íbamos para un año a ver qué tal nos daba vivir ahí y al final quedamos 10 años. Y 10 años pasaron volando, ¿no? Exacto, exacto. Ajá. Y muchos conocimientos, mucha gente Ujú. Y vamos a eso hablar fue de eso ahora, porque eso, es por eso. sabes que lo del el choque cultural, ¿no? Cuando llegamos a un lugar
y nosotros algunas cosas pensamos que se hacen así porque se tienen que hacer así, Ujú, ¿no? En base a lo que conocemos de nuestra cultura. Entonces, háblanos un poquito de eso, de ese choque cultural sin entrar en juicios, ni bueno ujú. ni malo, pero lo que para ti resultó sorprendente, extraño. Sí, esos primeros momentos a lo mejor, ¿no? Donde, guau, esto, ¿y por qué la gente lo hace así? O mira, qué interesante esto. O, como, Bueno, primero el volumen de vale, el todo. volumen. ¿A qué te refieres aquí, el volumen? El volumen al que la gente habla uno con otro, siendo uno al lado del otro, a mí al principio me parecía que estaban gritando uno encima del otro. Yo, wow, qué fuerte, ¿no? Ajá, ajá. Pero el volumen de todo, Sí. dentro de un espacio muy pequeño, los Ah, niños también tienen, los niños de todos sitios tienen un ah, volumen un poco más alto, porque tienen tantas ganas de decir lo que sea, sí, pero yo creo que en el sur de España es aún más. Así aún más. que Mm. eso fue algo al que tenía que acostumbrarme, ¿no? Sientes que tu volumen también, porque claro, la gente habla tan alto que tú si quieres que la gente te escuche, tienes que hablar también alto, Por ¿no? supuesto, sí, 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 por supuesto. Así que ahora sí, es interesante porque cuando estaba en Sevilla, por ejemplo, hablas de una forma más alta, ¿no? Más fuerte, Ujú. para que Sí, la gente lo entienda. Incluso en los bares, el volumen en los bares, porque hay una tele y hay todo el mundo que está hablando a un nivel bastante alto. Entonces tú hablas más alto y al volver a Inglaterra en verano, ajá. tenía que cambiar y al principio fue un choque al revés, ¿no? Sí, ajá. Que fue muy interesante también, que, no, soy en Inglaterra, tengo que hablar de un volumen un poco más suave, Más así suave. que siempre hay ese cambio y es muy interesante. Pero no lo juzgo porque ahora hago igual que los sevillanos cuando estoy en Sevilla. Dices que tu volumen, Que se hablo dispara, ¿no? fuerte. Hablas más alto, hablas Sí, fuerte. exacto. ¿Y tu familia, tus amigos te decían cuando llegabas a Inglaterra: Sara, ¿por qué hablas tan alto? Sí, sí, sí. Sí, ok, ok, más tranquila, ¿no? Estoy al Em, lado. tengo una anécdota cuando, bueno, yo me crié en Suiza, en Ginebra, y Ujú, cuando venía la familia de Galicia, de España, a visitarnos, ujú. sobre todo mi abuelo, recuerdo, mi madre siempre le tenía que decir: "Papá, papá, habla más bajo". Sí, 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 exacto, Porque exacto. hablaba, claro, vivíamos en un apartamento con vecinos, bueno, Suiza, Ujú. y, y era algo, muy era natural para él, claro, pero sí. Sí, es otra forma de vivir juntos, ¿no? Que Ujú. hay un nivel, creo que hay un nivel un poco más alto de tolerancia del volumen que viene de tus vecinos o la otra gente, la gente en general, creo. Mm, Creo que la tolerancia es diferente. Yo lo comparo con mis experiencias, ¿no? Que con las de aquí en Francia y en Inglaterra. Y en Inglaterra somos más de no molestar a nadie, ¿no? Entonces, mm, es como al otro extremo. Así sí, que no mm, digo que uno es mejor que el otro, es solo diferente. sí, sí. Y luego te vas a países como o a culturas como Japón y Ujú. entras en los transportes públicos y es como, silencio, o sea, Ah, incluso es maleducado, por ejemplo, tener una conversación por el móvil en el metro wow, y que los demás te escuchen, es maleducado. ¿qué? No sabía eso. Sí, 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 sí. Entonces, y aquí, sin embargo, no, que te escuche todo el mundo. Al final, yo recuerdo una vez, iba en el autobús
y me enteré de toda la conversación, de las visitas al médico, de tus Mm, problemas de salud, de la medicación. Eso también fue algo muy cultural y la primera vez que me pasó Ujú. fue una mujer anciana, vamos a decir, que me estaba explicando que mala noche ha pasado, porque tal, y digo, bueno, yo no te conozco, pero, ok, o sea, así, 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 y salí del autobús un poco confusa, ¿no? Al principio, porque eso en Inglaterra nunca, nunca, nunca va a pasar. Impensable. Mm, Así que, pero, no sé, a mí me parecía algo bastante sano también, ¿no? Que es no reprimir tantas emociones. Y yo creo que es algo interesante. Otra cosa para responder a esa pregunta también ujú. fue, hay un suspiro, ¿no? Hay un suspiro de, ¡ay! Ah, En Sevilla, que sale mucho. ¿pero crees que solo de Sevilla o en general? Esa mi experiencia está en Sevilla. Yo creo Vale. que es en España, pero he escuchado mucho, mucho más ahí en Sevilla, en mis 10 ¿En qué años contexto ahí. ese suspiro? ¿En qué contexto? Entonces, yo estoy pensando más en los contextos, en la aula, por ejemplo, porque enseño a adultos Ujú. y a veces, al principio, daba un ejercicio que hacer y de repente había, ¡ay! Y yo de repente digo, pues, ¿está todo bien? Pues Ajá. tengo que explicar algo más. Ujú. Sí, sí, ¿por qué? Y digo, bueno, ese suspiro fue algo bastante fuerte, ¿no? No, no me daba cuenta. Así que es algo que sale de una manera muy natural De dentro. de dentro no sé, yo creo que es al prepararse algo o aliviar la tensión. Yo lo pienso ahora como es como una válvula de presión, ¿no? Que es algo que Ajá. eso va a ser fuerte, así que ¡fum! Lo salgo Ajá. todo y empiezo. Pero para mí, al principio, fue algo que me decía que algo le molestaba o Sí. estaba enfadada con algo Ajá. y, y me costó al principio saber que no ¿Qué era contra mí. significaba ese suspiro, Exacto, no? que no fue contra mí, pero Total. es solo para prepararse para hacer algo. Así que, y Mm. ahora lo hago, pero más cuando, más cuando hablo español, Ajá. sale de una manera natural. A ver, ¿y cómo ¿Sabes? es otra vez? Para que nos escuchen cómo lo haces. A ver. Es, es como una, ¡ay! Ay, Y bueno, y qué curioso eso, porque yo nunca no me había fijado, de hecho, yo creo. Hemos intercambiado, ¿no? Antes, ujú, de esta charla y me habías comentado lo del suspiro y me mm, quedé pensando, ujú. Y no sé sí, si, yo no sé si está en toda España. No tengo tanta mm, experiencia en toda España para saber. ujú, En el norte, por ejemplo, no lo conozco tanto, claro, así que puede ser diferente. pues sí, Pero total. una cosa que sí tú haces también, que yo hago también ahora, Ujú, es al pensar, y sí. es un poco lo mismo al suspiro, ¿no? Para un Ah, inglés, una inglesa, mm. es cuando estás ¡Ah! pensando, entonces, ¡Ah, qué ah, es- interesante! yo estaba pensando en, ¿sabes? Hacer algo así, y al principio yo no sabía lo que significaba, pero después de los años, al escuchar y al ver cuándo ocurre esto, no significa nada. Es como si, Una muletilla. exacto, Eso exacto, no sé, para una, una ayuda para poner sí. en orden las Mm, palabras. Un poco como cuando hablamos demasiado rápido y es mm. una forma de pararnos para decir, bueno, voy a explicarlo bien. Lo que quiero decir Es es, verdad. y a mí me Porque encanta, en y lo francés hago. yo en francés no lo hago. En francés no lo hago. No, 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 y yo tampoco, ni en ¿es inglés. verdad? Ujú, Pues sí que, mira, estos, sonidos, ¿no? Que pasan así como desapercibidos y tienen sus momentos, ¿no? ujú. Para transmitir, significado. Y cada idioma
tiene sus cosas, pero como estamos hablando de español y pronunciación español, pues eso es lo que hablamos ahora. Pero es muy curioso una vez que lo notas, pues cuando lo has notado, puedes empezar a intentar utilizarlo. Y muy rápidamente vas a ver si funciona donde lo has utilizado o no. No, si encaja bien con Exacto. el momento. Exacto. Pero hay que Muy bien. intentar, ¿no? Qué guay. Bueno, pues hemos hablado de volumen, ¿no? Que de manera general en España la gente habla bastante alto. El suspiro, ¿no? En esos momentos donde a lo mejor alguien se está preparando para una tarea. Sí. A ver si mis amigos andaluces me dicen otra cosa, pero... Lo voy a comentar, de hecho, tengo colegas andaluzas, se lo voy a plantear, a ver qué me dicen. Y venga, vamos con el tercer choque, diferencia cultural en Sevilla o en España. ¿Qué más se te ocurre? Es muy difícil responder porque yo creo que tantas cosas ahora hacen parte de mí, ¿no? que lo hago. Pues puede ser el ritmo de la vida. El ritmo de la vida, explícanos. El ritmo de la vida, en el sentido de que, bueno, los horarios para comer son bastante diferentes. Por ejemplo, mediodía en general en España, pues mediodía es a las 2 de la tarde, ¿no? Que para mí no es mediodía es mediodía, las 12. Las 12. Así que cuando dices a alguien, nos vemos por la mañana, por la mañana, pues puede ir hasta las 2 de la tarde. Y eso fue algo interesante. Ahora siempre cuando estoy hablando en España con extranjeros y que me dicen por la mañana, pregunto si es la mañana española o la mañana francesa, alemana, lo que sea. Porque, bueno, eso fue otra cosa. Y comer a las 2, a las 3, la siesta, que... ¿Hacías siesta allá en Sevilla? Bueno, porque lo de la siesta tampoco se hacen, ¿sabes? ¿No? Tampoco es algo que hacemos en todos los lugares. Aquí en el norte, por ejemplo, no hay siesta de irse a dormir. A lo mejor sí que hay un descanso, digamos, un descanso largo, pero no a lo mejor de la misma manera. Y eso fue uno de los descubrimientos, ¿no? De eso que, ok, siesta no significa tengo que ir a la cama y dormir, ¿no? Porque eso, en Inglaterra tenemos ese estereotipo, ¿no? Que es fiesta y siesta, y está. Pero yo no he hecho siesta porque no podía, que me costó mucho dormir durante el día, pero en verano, en el sur, ayuda mucho. Hace mucho calor. Hace tanta calor que, bueno, no puedes hacer otra cosa y vives más por la noche. Entonces sales cuando hace más fresquito en la calle, entonces sales a la calle y está mejor. Y otra cosa es que yo creo que los españoles, bueno, en el sur, tenemos esa idea que no trabajáis tanto, ¿no? Ese estereotipo que no hay mucho trabajo, pero yo creo, por ejemplo, en la escuela los estudiantes trabajan mucho y la gente en realidad trabaja mucho. Días bastante largos, ¿no? Eso fue algo cultural también que noté. Y la visión del trabajo no es lo mismo, ¿no? Que es más trabajar para vivir que vivir para trabajar. En España, trabajar para vivir. Sí. Sí. Entre comillas, ¿no? Sí. Porque eso es una generalización, pero tengo esa sensación más, aunque en Inglaterra tengamos esa sensación que el trabajo es muy, 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 muy importante y forma una gran parte de nuestra vida, casi una familia extra, ¿no? Y no noté eso tanto en Francia o en España, por ejemplo, pues en Sevilla.
mi caso fue muy particular porque trabajé con una familia en una empresa familiar, así que Mm, sí, hacía parte de la familia también, así que eso fue algo curioso. Pero sí, eso, la manera de vivir mm, para vivir, mm, fue genial, fue lo que me encantó. Entonces sí, estaba hablando de los horarios, sí. cuando comer, cenar, desayunar, tener un Mm. segundo desayuno, que El me segundo encantó, desayuno. porque te levantas temprano, tomas un desayuno y sobre las 11 pues puedes tomar otro desayuno, ¿no? Porque no vas a comer hasta las 12 de la tarde, Ajá. ¿no? Eh, otra cosa que he adoptado, eso, Ah, me eso, encanta. hablemos de lo que has adoptado, porque me decías que habías adoptado el segundo desayuno, Sí, ¿no? en verano está genial. ¿Por qué en verano? ¿Los días son más largos? Los días son más largos y me levanto más temprano, creo. Ah, Que tengo el lujo de poder más o menos elegir mis horarios, así ajá, que me levanto más temprano en verano porque hay más luz y bueno, cuando tengo un poco más de hambre, pues tomo el segundo desayuno el segundo desayuno. y como, no sé, los horarios españoles, pues españoles, perdón, eh, me, me van bien, ¿no? Que a mí me O sea, que gusta, así que ahí en más. Francia sigues los horarios españoles con Exacto, tu más naturalmente sí. pareja. Entonces, yo y mi marido comemos más tarde que los demás, Ajá, pero para nosotros es bastante natural. qué guay. Mm. Muy bien. Bueno, pues yo creo que vas a tener que volver otra vez para el podcast porque tantas preguntas que me gustaría hacerte, Vale. pero vamos a empezar a un poco a cerrar el episodio, si te parece. Y Mm. quería hacerte una pregunta sobre qué es para ti ser bilingüe o trilingüe en tu caso, porque para poner un poquito el contexto, cuando contacté a Sara, ella se presentó como trilingüe, ¿no? Que hablabas inglés, francés y español. Ujú. Te presentaste como trilingüe y entonces en mi manera de entender pensé inmediatamente, entonces tu papá o tu mamá es hispanohablante o has crecido en España, ¿no? Porque tenía esta idea de eh, bilingüismo temprano, digamos, ¿vale? Ujú. O, o tardío en la infancia. Entonces, quiero que me cuentes un poco qué es para ti, qué significa para ti ser trilingüe, bilingüe, y cuál es tu opinión en este tema. Que me parece interesante porque lo hablamos un poquito antes. Pues decir que soy trilingüe es algo que me costó un montón decir. Mm, Llevaba años diciendo que no lo soy, no lo soy, no lo soy. Em, pero después de tantos años estudiando, tantos años viviendo en los países donde hablan los idiomas que hablo, fue un momento de reconocer todo el esfuerzo que había hecho. También para decir a la gente también que, oye, he hecho un esfuerzo y he llegado a un nivel en que yo puedo hablar español ahora y en otro momento, en un segundo cambió a francés, en otro segundo cambiará al inglés y también comprender un poco más las culturas de las tres, ¿no? Y eso no mm, es nada fácil y mm, es algo que no se ve. Para gente que no aprende idiomas de una forma regular mm, o que están haciendo otras cosas, entonces no hablan idiomas, no se ve ese esfuerzo, ¿no? De realmente comprender una persona en su idioma y su cultura y su historia. mm. Y fue, no sé, en decirlo, fue decir, sí, he hecho el trabajo y lo puedo hacer. Y ahora quiero compartirlo contigo.
¿no? Que quiero compartir ese esfuerzo contigo. Soy profesora también y veo muchos de mis alumnos que ven que ser bilingüe, soy profesora de inglés. Entonces, inglés es el idioma que, no sé, que abren puertas para, dice todo el mundo. Y todos tienen ese ideal, ¿no? Que en muy poco tiempo van a ser bilingües y van a poder hablar inglés como un nativo. Y yo sé que yo hago muchos errores en español, en francés, pero porque son cosas que suelen normal para mí decir, pero es una mezcla de los tres idiomas a veces. Cuando estoy cansada, por ejemplo, pues mezclo y eso, pero digo que soy trilingüe porque yo sé, puedo identificar esos errores y puedo intentar a cambiarlos y no sé, hacer errores lo hacemos en nuestra lengua materna también. Entonces, no es ser perfecto, ¿no? No es ser perfecto, perfecta en otro idioma para ser trilingüe, bilingüe. Es más comprender cómo funciona, por qué funciona, cómo funciona, entender que hay formas diferentes de ese idioma que estás hablando, ¿no? Que español, pues hay un montón de diferencias entre el sur, el norte, el centro, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Así que hay culturas dentro de una cultura. Y eso creo, eso en mi opinión es ser bilingüe o trilingüe. Si has tenido la suerte de ser nacido con padres que de otro idioma y creces con dos idiomas o tres, pues genial, ¿no? Porque tienes esas diferencias, hacen parte de ti. Y yo quería decir que soy trilingüe porque yo he hecho ese esfuerzo más tarde en mi vida y, bueno, con bastante éxito, creo. Y de manera consciente, a lo mejor. Esa es un poco sería la diferencia, ¿no? Alguien que crece ya en un ambiente bilingüe, trilingüe, no es consciente a lo mejor de ese proceso. Pero tú sí. Exacto. Sí. Pues lo has resumido, creo que muy bien, lo has dicho muy bien, ¿no? Esa competencia lingüística junto con la inteligencia intercultural, ¿no? Eso, tener esa mezcla, ese equilibrio que te hace bilingüe o trilingüe. Sí, porque un idioma no es solo sus palabras, es la historia detrás de las palabras, porque digamos algo así, no así, y las expresiones, ¿no? Las expresiones idiomáticas y todo eso que tienen una cultura y una historia detrás de ellos, cada uno. Y al momento que ves que, sí, no lo digamos así en inglés o no lo digamos así en francés, entonces no vemos las cosas de la misma manera, ¿no? Es algo muy interesante. ¿Compartes con nosotros una palabra o una expresión en español que, bueno, pues, o que dices mucho o que te gusta cómo suena? Algo así, una expresión o una palabra, puede ser. Siempre termino el podcast con esta pregunta. Vale, pues yo creo que voy a decir lo de Sevilla, bastante sevillano. De Sevilla. Lo de decir a todo el mundo mi arma. Mi arma. Como mi alma, ¿no? Ajá. Pero con R y no con L. Ajá, sí. Es algo muy interesante. Todo el O mundo sea, lo dice. vas a la tienda, ¿no? Y te dice mi arma. ¿Cómo estás, mi arma? ¿Cómo estás, mi ¿Qué te arma? puede hacer mi arma? Ajá. Y a mí, no sé, me hacía reír porque en Nottingham tradicionalmente también tenemos algo bastante parecido y llamamos a todo el mundo mi duck, que mi pato, ¿no? ¿Cómo estás, mi pato? Incluso a la gente a quien no conoces. Entonces, eso fue como algo, un vínculo, ¿no? Entre los dos idiomas. Y también es algo, está lleno de, no sé, está lleno de imágenes, ¿no? Si alguien dice, ¿cómo estás, mi arma? Pues es con los manos y tiene una
un arte, ¿no? Que dicen ahí en el sur, que tiene... Vale, sí. Vamos a aclararlo para a lo mejor la gente que no vive en España y que no se da cuenta de ese matiz de pronunciación. Esto es un ejemplo de los pares mínimos, ¿no? Por ejemplo, donde cambia solamente un sonido y el significado cambia. Entonces tenemos la palabra alma con L, alma, alma, ¿vale? Pero si pronunciamos esa L como una R, que en algunas regiones de Andalucía y del Caribe, creo, se hace, y pronunciamos, sería como arma, arma. Y arma, sabemos el significado de arma, weapon, ¿no? Arma. Aquí pueden darse situaciones un poco cómicas, divertidas, ¿no? Mi arma. Para alguien que está aprendiendo español, cuando escuchan eso, digan, mi arma, ¿por qué Mi mi arma, arma? my weapon. No. Es interesante. Es interesante. Muy bien, Sara, vamos a terminar ya. ¿Dónde te pueden o te podemos contactar? Vamos a dejar el enlace de lo que compartas en las notas del episodio. ¿Tienes web o estás activa? ¿Tienes algún perfil en las redes? Pues mi sitio web está bajo construcción ahora mismo. Vale. Entonces, dentro de poco saldrá. Pero de momento me pueden contactar en LinkedIn. Un perfil LinkedIn que vas a poner en las notas. Eso es. Y mándame un mensaje y bueno. Vale, es la mejor manera, ¿no? En LinkedIn. Eso, sí. Muy bien, pues vamos a dejar todos estos enlaces en las notas del episodio. Y a ti muchas gracias. Espero volver a verte por aquí en otro episodio, quién sabe. Igualmente. Un placer. Bueno, pues muchas gracias, un placer. ¿Qué te ha parecido el episodio? Si quieres seguir apoyando mi trabajo para que este podcast siga existiendo, te animo a dejar una reseña en iTunes para así poder llegar a más gente, a más estudiantes de español. Y si quieres compartir tu experiencia de vida viviendo en España o incluso en otros países hispanohablantes, me encantará leerte en los comentarios. Esto es todo por hoy. Te deseo que tengas un buen día, una buena semana y hasta la próxima.